¿Qué tal? Me llamo Alonso Gurmendi, soy profesor de Derecho Internacional en la Universidad del Pacífico y me especializo en temas de Derecho Internacional, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Eh, Esta vez me han pedido que participe en Histeria y Cine para hablar de la película Guerra Mundial Z y, bueno, y sus vínculos con el derecho internacional de los conflictos armados. Escogí esta película porque hay muchas películas que hablan sobre guerras, de la Segunda Guerra Mundial, Salvador al Soldado Ryan, de la guerra de Vietnam, de la guerra de Corea, pero hay muy pocas películas que tratan de temas de conflictos armados internos, que son el tipo de conflictos que más interesan al Perú por la historia que hemos tenido en los 80s y 90s. Y por ejemplo está Diamante de Sangre, pero no es una película donde se pueden apreciar claramente los elementos constitutivos de un conflicto armado. Y creo que Guerra Mundial Z, a diferencia de otras películas de zombies también, permite utilizarlo como un ejemplo para discutir estos temas. Entonces, quizás lo principal que deba decir es que un conflicto armado existe, según el caso del fiscal contra Duško Tadić del Tribunal Penal para la ex Yugoslavia. Existe cuando hay violencia armada por un periodo determinado de tiempo y de una intensidad determinada eh, entre el Estado y un grupo armado no estatal o entre dos grupos armados no estatales entre sí. Esto es un conflicto armado no internacional. Entonces, si uno se pone a pensar en la perspectiva del apocalipsis zombie, eh, digamos, el combate entre los estados y los zombies puede calificar de una intensidad determinada como para cruzar el umbral de las protestas sociales, de los disturbios internos y convertirse en violencia del tipo del conflicto armado. Entonces, digamos, para que exista conflicto armado no puede haber simplemente una protesta social como podría ser el caso de Conga o incluso el Baguazo. Eh, son, Esos se llaman disturbios internos y no llegan a cruzar un umbral de conflicto armado, no son lo suficientemente intensos. Eh, Cuando hay una violencia lo suficientemente intensa que involucra el uso de armas automáticas, de helicópteros, de tanques, hay un gran número de muertes, un gran número de desplazados, refugiados, un gran número de muertes civiles, pasamos a decir que el primer elemento se cumple y hay que determinar si el segundo se cumple, que es que el grupo armado en particular debe estar organizado. Entonces debe tratarse de un grupo que tenga un liderazgo, una jerarquía, se identifique a sí mismo. Un grupo como podría ser, pues, por ejemplo, Sendero Luminoso, que tenía una jerarquía específica, tenía un ejército guerrillero popular, tenía comandos, estaba organizado jerarquizadamente, incluso tenía congresos. Si nos vamos a nuestro ejemplo de una guerra con zombies, obviamente los zombies no están organizados. Entonces no podrías decir que Guerra Mundial Z es una guerra, es un conflicto armado. ¿Qué significa que no haya un conflicto armado? Cuando hay un conflicto armado, el uso de la fuerza letal queda regulada por el derecho internacional humanitario, lo que significa que, al menos en un conflicto armado no internacional, todas aquellas personas que participen directamente en las hostilidades son sujeto de ataque letal por parte de los soldados involucrados. Esto quiere decir que una persona que levanta, por ejemplo, un campesino que levanta un fusil y empieza a disparar, es sujeto de ataque por parte de las fuerzas del Estado mientras tenga ese fusil. Una vez que deje el fusil ya dejará de participar directamente en las hostilidades y no podrá ser atacado por el ejército. Ahora, ¿qué pasa cuando ese campesino todos los días coge un fusil y se va a marchar en contra del Estado y ahí regresa y cuida su granja? En ese supuesto se considera que el campesino tiene una función continua de combate y por lo tanto su participación en las hostilidades se considera continua, no tiene que esperar a que tenga el fusil en la mano para poder atacarlo. Eso es en los conflictos armados, en donde el ataque a las personas que participan en hostilidades se da por su conducta. En ausencia de conflicto armado, rigen los derechos humanos. Bajo los derechos humanos, el uso de la fuerza es de última ratio. No puede usarse sin previo aviso y tiene que utilizarse para proteger a alguien, para defender un interés jurídicamente valioso. Cualquier uso de la fuerza que sea arbitrario va a ser considerado como una ejecución extrajudicial. Por eso es que en la medida en que la muerte se define como el cese definitivo de las funciones cerebrales y los zombies no están enteramente sin cerebro, porque algunas funciones tienen,
cualquier ejemplo de una película de zombies en donde vean, en donde están matando indiscriminadamente zombies, es una cuestión de violación de derechos humanos. Para efectos de lo que nos interesa, entonces, en aquellas situaciones en donde haya un conflicto armado, podrán atacar a los miembros del grupo armado no estatal organizado sobre la base de si se participa o no en las hostilidades, sobre la base de si tiene una función continua de combate. En aquellas situaciones en donde no exista conflicto armado, el ataque a las poblaciones civiles no puede darse, por definición. Tiene que haber una advertencia previa y tiene que comportarse sobre la base de un principio de última oportunidad. Uno no puede disparar primero y hacer preguntas después. Entonces, por eso es que, por ejemplo, en el caso del Perú, en los 80s y 90s, a pesar de que decimos que hubo un conflicto armado, decimos que hubo crímenes de lesa humanidad cuando a una persona se le captura y luego se le tortura y asesina, en la medida en que esa persona ya queda fuera de las hostilidades, es decir, ya no está participando directamente en hostilidades, sino que ha quedado capturada por el Estado, desde ese momento ya no se le puede aplicar el derecho de los conflictos armados y no se le puede disparar primero y hacer preguntas después. Ese es el problema con las situaciones que ocurrieron en el Perú en el pasado. En otras situaciones, en situaciones en donde están, por ejemplo, en la selva y alguien empieza a disparar y uno no sabe de dónde viene el disparo, en esas circunstancias, en los 80s y 90s habría regido el derecho internacional de los conflictos armados y se habría podido atacar directamente a esa persona. Hoy en día, que no hay un conflicto armado, un policía no puede atacar a un civil como si estuviéramos en un conflicto armado, no importa qué tan terrorista sea. Tiene que advertirlo previamente y no puede disparar salvo que sea realmente necesario. Cualquier otro caso será ilegal. Entonces, regresando un poco al tema, creo que esta película de Guerra Mundial Z y en general las películas de zombies nos permiten una excusa para poder hablar también de temas un poco más serios que un apocalipsis. Y bueno, y eso era lo que quería compartir hoy día y espero que les haya gustado. Gracias.